Qué bueno el poder estar acá. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder abrir la Biblia y compartir lo que la Biblia dice con todos ustedes y con todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes. Esto es maravilloso porque uno habla y el Señor lleva el mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia del Evangelio por las redes hasta lo último de la tierra, que era uno de nuestros objetivos. Así que cuando Marcelo me invitó, pensaba qué porción de la palabra de Dios compartir con ustedes. Y hoy estamos pasando un tiempo increíble, increíble en el sentido único. Es un tiempo que nadie lo esperaba, que nadie se imaginaba estar 5 meses encerrados por un virus que afecta a todo el mundo. Fíjense que no respetó fronteras, no respetó idiomas, no respetó ni tan siquiera niveles sociales, afecta a todos. Y hoy entre nosotros vamos monitoreando cuántos enfermos hay, cómo es la situación. Y yo creo que muchas veces nos da la sensación de que nos cuesta creerle a unos o creerle a otros. Los políticos se pelean, quién dice una cosa, quién dice la otra. Y me hacía reflexionar en que cuando hay situaciones extremas, dicen que lo primero que se pierde es la verdad, o lo primero que se muere es la verdad. Y eso me hizo recordar a un pasaje, un milagro que hizo el Señor Jesús, que justamente es todo lo opuesto. Hoy dudamos de lo que escuchamos en la tele, de lo que vemos en internet, porque no sabemos si es verdad o no. Y este pasaje habla de algo en particular que los invito a leer. Está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, está en el capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y presten atención en el versículo 5. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido de la palabra Siloé significa enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Hasta ahora acá vamos a llegar hasta acá con la porción. Eh, les quiero comentar un poco cómo era la situación. El Señor estaba caminando y vio a una persona que era ciega, sus discípulos también lo vieron. Entonces le preguntaron si esta persona había pecado
por eso era ciego, o si había pecado los padres y en consecuencia del pecado de los padres, él era ciego porque los padres habían pecado. Eso se lo preguntaron porque en aquel tiempo se creía, o parte de las corrientes que había en el judaísmo, creían que por el pecado del padre sufría el hijo, o el pecado de uno, eso le traía males a uno. Y lo que deja claro el Señor Jesús es que esto no es así, que uno no es que sufre algo porque pecó. De hecho, en este caso dice, Él es ciego porque se va a manifestar la gloria de Dios en el milagro que voy a hacer. Y dice que se acercó, escupió, le untó los ojos, le llenó de barro los ojos y le dijo que vaya a un estanque y se lavara. ¿Qué hizo esta persona? Fue, se lavó. Imagínense una persona que es ciega de nacimiento, no dice acá la edad que tenía, pero más adelante vamos a ver en el relato que ya era una persona adulta, una persona grande, que quiere decir que toda su vida lo había visto y que toda su vida había mendigado. Dice que fue al estanque, se frotó, abrió los ojos y vio. Dice que volvió a su pueblo y todos, claro, che, ¿este no era el ciego? Sí, pero si yo lo conozco desde que era chiquito, imagínense las personas mayores. No, es él. Yo lo vi desde chiquito. Y ahora veía. Y yo quiero en esta primera parte hacer una primera reflexión. Fíjense que el Señor iba caminando y dice que vio a un ciego. Y eso nos habla de que el Señor Jesús estaba siempre atento a las necesidades de los que los rodeaban. Dice que él, por más que iba caminando con sus discípulos, vio un ciego. Y no solo lo vio, sino que vio que era ciego, vio tal vez su fragilidad, vio su necesidad, vio su angustia, vio todo lo que le faltaba. Y dice que se acercó y, como leímos, le dio la posibilidad de ver. Y esto es una característica maravillosa que tiene, que la Biblia nos cuenta del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús, así como lo vio a él, siempre estaba mirando a su alrededor, sabiendo quiénes tenían necesidad. Y hoy vos y yo estamos acá, enfrente de tal vez tu celular o de tu computadora, y tal vez hoy vos tenés necesidades. Hoy ves con tus ojos, porque me estás mirando, pero tu corazón está lleno de necesidades. Capaz que te sentís frágil, capaz que te sentís angustiado por la situación que estamos viviendo, capaz que tenés mucho miedo, miedo a morir. ¿Sabes qué? Hoy Dios te está mirando. Así como Jesús vio al ciego, hoy te está mirando a vos. Y está viendo tus necesidades, tus miedos, tus preocupaciones, tus problemas en el hogar, tus problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Está viendo tu soledad. Hay mucha gente que hace 5 meses que está sola porque no puede salir y nadie lo puede visitar. Y sienten una profunda soledad. Este ciego también sentía soledad porque no podía ver a nadie. Dice que Jesús se acercó y lo curó. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo con vos. La Biblia nos enseña que el pecado es como una venda en los ojos. Es como que cada vez que pecamos nos ponemos una venda en los ojos que no nos deja ver a Dios y la gloria de Dios. Porque el pecado enceguece. Y justamente estamos hablando de que Dios tiene el poder de sacar esa ceguera de tus ojos. Hoy es un buen momento para que pienses si alguna vez en tu vida hiciste algo
que no estaba bien. Porque eso es un pecado. El pecado no es solo hacer terribles cosas como matar o robar. Mentir es un pecado. Y mentir ante los ojos de Dios es el mismo pecado que matar. Porque para Dios los pecados no tienen escalas. Es pecar. Y el pecado nos separa de Dios. Y hoy tal vez vos no puedas ver a Dios cerca tuyo, que te está viendo, que está enfrente tuyo y te quiere quitar ese pecado para que puedas ver. ¿Sabés qué? El Señor Jesús se acercó al ciego, pero el ciego no lo vio, no lo podía ver, solo lo escuchó. Escuchó una voz que le hablaba dulcemente. Sintió que alguien le tocaba la cara y le tocaba los ojos. Y sentía algo que le estaban poniendo en los ojos, que él no sabía qué era. Sabía que parecía lodo, pero no sabía qué era. Y le dijo, ve al estanque de Siloé y lavate. Y él fue y obedeció. Y acá quiero hacer también una reflexión para todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador hace mucho tiempo. Vieron que hoy usamos muchos WhatsApp. Me gustaría que levanten la mano de los que están ahí que veo. ¿Quién usa WhatsApp? Yo lo uso. Bien, ahí veo varias manos levantadas. Me imagino que los que están en YouTube también levantan las manos. ¿Sí? ¿Vieron que ponemos en los estados frases? ¿Sí? No sé si ustedes ponen frases. ¿Sí? Yo soy de ver mucho los estados porque me dice mucho de la gente. Me da mucha información sobre mis contactos. Y me encantaría que hoy reflexionaras. Hoy cuando repasaba el mensaje, pensaba cuánto uno tiene que seguir aprendiendo de nuestro amado Salvador. Les pido que lean el versículo del capítulo 9, el versículo 5. Fíjense, capítulo 9, versículo 5. Miren si no debería ser la frase que tendría que estar grabada en nuestro corazón como hijos de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor lo tenía tatuado en su corazón. Él sabía muy bien que estaba en el mundo porque tenía que ser luz. Como él tenía eso tatuado en su corazón, cuando veía la necesidad del prójimo. Y esto es una reflexión para los hijos de Dios. Tenemos que tener tatuado en nuestro corazón que tenemos que ser luz. Si lo sentimos en nuestro corazón, si lo tenemos grabado, cuando estemos alrededor de gente, vamos a empezar a ver no a gente, vamos a empezar a ver personas con necesidad. Personas que están necesitando de Dios. Hoy estamos predicando el Evangelio. Hoy estamos hablándote a vos que todavía no sos hijo de Dios, que todavía no lo aceptaste como tu Salvador, que el pecado todavía te tiene ciego, pero estás lleno de necesidad. Hoy tal vez me estás viendo porque alguien te pasó el link. Gloria a Dios. Pero Dios quiere satisfacer tu necesidad. Los invito a ver cómo sigue esta historia. Fíjense, sigamos leyendo. Quiero que veamos qué pasó después. Se los cuento rápidamente. Dice que a este joven lo llevaron ante los fariseos. Los fariseos era la religión católica, la religión judía de ese momento. Entonces lo llevaron a presentar a los principales de los fariseos para decirle, miren, antes no veía y ahora ve, porque era un acto como darlo de alta en la sociedad. Hasta ahora él era reconocido como un ciego. Al presentarse a los fariseos sanado, le daban como un ingreso a la sociedad. Entonces, lo llevan, los fariseos le preguntan, ¿qué te pasó? Y dijo, Jesús, este hombre Jesús,
vino, me puso lodo, fui al Siloé, me lavé y ahora veo. Entonces, lo que pasó fue que no le creían. Entonces los fariseos llamaron a los padres. Vinieron los padres. Entonces le dijeron, ¿es este tu hijo? Entonces los padres dijeron, sí, nosotros sabemos que él es nuestro hijo. Nosotros sabemos que él nació ciego, pero no sabemos por qué ahora ve. Él es grande, pregúntenle a él. Y ellos no quisieron decir qué fue lo que había pasado, porque tenían miedo que los echen de la sinagoga. Echarlos de la sinagoga en ese tiempo era como expulsarlos del pueblo. Era como si en un pueblo te echan del pueblo, porque no estás de acuerdo con lo que piensa el pueblo. Entonces, si los expulsaban de la sinagoga, era como echarlos del pueblo y se tenían que mudar. Entonces los padres dijeron, miren, es nuestro hijo y nació ciego. Así que por favor pregúntenle a él, que ya es grande, tiene edad, vayan y pregúntenle y que él responda quién le abrió los ojos. Entonces los invito a leer en el versículo 24, Juan 9:24, que es donde ellos vuelven a llamar al ciego y le vuelven a preguntar qué pasó. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose al Señor Jesús. Ellos le decían, el Señor Jesús es pecador, ¿sí? Así que da gloria a Dios, ese hombre no te puede haber sanado. Entonces, y fíjense lo que responde el ex ciego, el que era ciego y ahora no lo es. Entonces él respondió y dijo, miren, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y me impresiona ese texto, porque hoy hablábamos de la verdad, ¿no? ¿Cuánto cuesta saber qué es la verdad de todo lo que escuchamos en la tele, por internet? Y fíjense que esta persona define algo que nadie lo podía negar. Antes dice, una sola cosa sé, que es absoluta verdad, que nadie me lo puede cambiar, que nadie me puede refutar, es que yo era ciego y ahora veo. Una verdad absoluta. Y acá me quiero detener en algo. Cuando Dios entra a tu vida, Dios la transforma. Dios la transforma de tal forma que no te quedan dudas de que Él está en tu vida. Porque Dios entra a nuestras vidas, nos quita esa ceguera del pecado, nos hace limpios y nos da una nueva vida. Y cuando Él lo hace, no tenés dudas. Ya no tenés dudas. Nadie te va a poder decir que Dios no existe. Nadie te va a poder decir, yo en esas cosas no creo, no sé por qué crees vos. Yo creo porque cambió mi vida. Son esos testimonios que podemos, cada uno de los que está acá mirándome en el Zoom, o muchos de los que están en YouTube, me podrían contar cada uno su historia y decir, mirá, yo una cosa sé, yo antes estaba solo y ahora estoy con Cristo. Yo antes vivía angustiado y ahora estoy lleno de gozo. Yo antes estaba perdido y ahora tengo un rumbo. Yo antes no sabía dónde ir, qué iba a ser de mi vida y hoy me voy al cielo con Cristo. Y eso nadie me lo puede cambiar. Nosotros en la iglesia tenemos un hermano que estaba en las drogas, era adicto. Y cuando ya estaba en una parte muy, muy difícil de la adicción, obedeciendo la voz de la hermana que le decía vení a la iglesia, vino a un encuentro de adolescentes. Y ese día se habló de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese día él se entregó a los pies
del Señor. Entendió que era un pecador y le dijo: Señor, te pido perdón, sálvame. Pero desde ese día hasta lograr salir de las adicciones, le llevó tiempo y fue un camino muy duro. Pero gracias a Dios, después de un año, logró salir de las adicciones. ¿Y qué pasó? Pasó lo mismo que pasó con este ciego. En el lugar donde él vivía, empezaron a ver que ya tenía una vida distinta, que ya no estaba en mal estado, que se levantaba temprano, que salía a trabajar, que uno podía hablar con él y coordinaba, podía tener una charla, que había mejorado su forma de hablar. Fue tanto el impacto que un día, a la noche, vino una mamá con su hijo de 15 años, le golpeó la puerta y le dijo, él abrió la puerta sorprendido, sí, ¿qué necesita? Necesito que lo que te pasó a vos lo hagas con mi hijo, porque mi hijo está en las drogas. Son esos milagros que traspasan todo cuestionamiento. Es como este hombre, esta historia que estamos leyendo. Le podían decir lo que quisieran. Él sabía una sola cosa, que era ciego antes, pero que ahora veía. Y así es como Dios transforma tu vida. Vos podés estar muy mal, pero cuando Dios entra en tu vida, te la hace nueva. Hace nuevas todas las cosas. La cuestión es que la discusión sigue, no le creen, y fíjense en el versículo 29, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, refiriéndose al Señor Jesús, no sabemos de dónde sea. Y fíjense lo que el ciego les responde, el ex ciego les responde. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y le siguió diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjense que ahora el ciego, el ex ciego, les está dando testimonio porque fue comprendiendo. Nosotros esto lo leemos de corrido y pareciera que esto pasó en un solo día. Él tuvo el encuentro con Dios, fue al Siloé, se lavó los ojos, vino, lo contó en su casa, a sus amigos, lo llevaron ante los fariseos no le creyeron, llamaron a los padres, vinieron los padres, hablaron con los padres, volvieron a hablar. Pasaron varios días y él fue cada vez comprendiendo más que el encuentro que él había tenido, esa voz que había escuchado, era la voz de Jesús. Y que ese Jesús, como dice acá, dice, si por Jesús, no viniera de Dios, nada podría hacer. Él entendió que Jesús era hijo de Dios. Si no fuera así, nunca le hubiera podido curar su ceguera de nacimiento. Fíjense que en el versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, que era el caso de él. Y me impresiona con la convicción que lo dice. Porque cuando Dios entra en tu vida y te la cambia, tu convicción es absoluta. Es como él. Antes no veía y ahora veo. Yo no sé si vos crees en lo que te estamos diciendo, en que Dios puede cambiar tu vida. Yo no sé si tenés dudas, si estás más o menos, pero mira, a mí me cambió la vida. Y muchos de los que estamos hoy en este Zoom podrían levantar la mano y decir, a mí también me cambió la vida. Y no tengo dudas que es el Hijo de Dios. Y que cuando yo me muera, me voy al cielo. Como leía Mario en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
porque no solo te salva, sino que te da vida eterna. ¿Qué pasó con este muchacho? Fíjense en el 9:34, ¿cómo terminó esta charla con los fariseos? Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, seguían con el concepto de que la ceguera por el pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la ciudad, de la sinagoga y de la ciudad. Lo expulsaron. Era el miedo que tenían los padres. Ahora, muchas veces pasa que vos entendés el mensaje de Dios, entendés que Él puede salvarte y tenés tal vez vergüenza de decirlo, de contarle a la persona que tenés cerca hoy, de decirle, che, Dios me está hablando. Yo necesito pedirle perdón, yo necesito arreglar mis cuentas con Dios. Mira, si necesitas arreglar tus cuentas con Dios, no dejes pasar esta oportunidad. Hoy estás escuchando este mensaje, estás escuchando la voz de Dios, estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y queremos que hoy, donde estás, reconozcas que sos pecador y que Dios puede cambiar tu vida. Ahí donde estás, podés decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido que me salves. Fíjense qué pasó con este ciego. Leamos cómo termina esta historia. Dice en Juan 9:35. Fíjense, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y el ex ciego dijo, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Algo que en todo el relato pasa desapercibido es que el ciego nunca lo había visto a Jesús hasta este momento. Todos estos días que pasó todo esto, él solo escuchó la voz cuando le puso los dedos sobre sus ojos y le untó con barro y escuchó la voz que le dijo, ve al Siloé y lávate. Hasta ese momento, solo escuchó esa voz. Después, un montón de eventos, sus amigos, tuvo que ir a los fariseos con sus padres. Y pasó todo eso y vuelve a escuchar la misma voz. Pero ahora, ¿qué pasa? No solo lo escucha, sino que lo ve. Entonces, él quería saber si él era el que le había abierto los ojos. Y Jesús le dice, yo soy. Entonces, ¿qué dice? Creyó y le adoró. Cuando Dios cambia tu vida, todo es nuevo. Y el sentido de tu vida cambia. Vas a poder ver la gloria de Dios. Vas a poder ver cómo Dios transforma tu hogar, cómo transforma tu vida personal, tu hogar, tu familia. Todo lo que el Señor toca lo transforma para bien. Eso es maravilloso. Transformó la vida de este muchacho. La transformó para siempre. ¿Y cómo hizo este muchacho para entender el mensaje? Entendió que él necesitaba de Dios. Y es lo que hoy vos necesitas. Entender que necesitas de Dios, que tus pecados te separan de Dios, pero que Dios puede quitar ese velo, quitar ese pecado para que tengas una relación con Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué dijo este ex ciego? Dijo, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios y lo confesó y se aferró a él y le dio su vida. Hoy ahí donde estás,
te pido que no dejes pasar esta oportunidad. Que cierres tus ojos donde estás. Y que si querés, repitas estas palabras, pero desde el corazón. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que en mi vida he hecho cosas malas. Y eso me separa de ti, me separa de Dios. Te pido que me perdones. Te pido que limpies mis pecados para siempre. Si dijiste esto con tus palabras en tu corazón y lo hiciste por fe, Dios te perdona los pecados. ¿Por qué te perdona los pecados Dios? Porque Él en la cruz pagó con su cuerpo, con su sangre, el precio de nuestros pecados. Y por su muerte en la cruz, nosotros hoy podemos tener vida eterna. Si hiciste esta oración, comunícate con alguno de los hermanos de la iglesia para que contarles. Ellos van a estar muy gozosos de saber que vos hoy aceptaste al Señor como tu único y suficiente Salvador. Que el Señor te bendiga. Amén.